Muchísima gente es súper productiva. Aplauso cerrado para la gente que le mete productividad 24/7 y que realmente termina con un sabor a éxito. Qué polémico todo esto. Porque algunos me dirán qué es el éxito. Bueno, uno lo puede medir de diferentes lugares, ¿no? Eso es otra conversación más linda y más profunda también. Este éxito que promete en una cultura que se vive cargada de un montón de actividades, de rutinas, de actividades, de resultados. Hoy el resultado, y si es inmediato y haces multitask, o sea, haces 5 cosas con resultado óptimo, sos crack. ¿Y cuánto te costó? ¿Cómo estás vos en tu interior? Gente que por un lado tiene eso súper resuelto y por otro lado está triste, se siente vacío. Me dice, me va bien, tengo mucha guita, hago muchas cosas, pero me falta algo. ¿Cómo? Y el otro que corre de atrás te dice, ¿cómo que te falta algo? Entonces tenés las dos cosas, ¿no? Las dos campanas. Es la cultura que se llama la hustle culture. Hustle culture en inglés. Esta tendencia que, vamos a decir que glorifica la productividad, pero te mete un estrés y una culpa terrible. El estrés se murió de estrés. Le agarró un bobazo y hacía 70 cosas a la vez. Estaba tan preocupado y después, ¡puc!, detonó. Micaela Cuesta es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Sociología, y con ella estoy en contacto para hablar de este tema hermoso. Micaela, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por comunicarse. Por lo menos haciendo un programa de radio una vez al día. Todos los días, pero es una vez al día. Es un lujo. Sí. Eso sí. Hoy casi es un privilegio, ¿no? La verdad que sí. Después, bueno, cada uno tendrá sus otras actividades, hay quienes más, quienes menos, pero el mundo moderno nos llevó a este estándar, a esta rutina, a esta ruedita que se mueve en forma vertiginosa. Me gusta cómo pones la pregunta, porque cuando te escuchaba pensaba que el mandato de la productividad exacerbado hoy no es nuevo, o al menos no es nuevo en uno de sus aspectos. Digo, el capitalismo moderno, para quienes estudiamos y enseñamos sociología, se monta sobre ese mandato de productividad que estaba asociado a la profesión, y sobre todo a la profesión entendida como vocación, como un llamado divino que venía en algún caso a calmar la angustia de no saberse elegido o salvado por Dios. Me estoy refiriendo a un texto clásico de la sociología que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero después ese mandato de productividad que estaba al servicio, insisto, de cambiar esa angustia, se transformó a lo largo de la historia del capitalismo moderno occidental y fue un modo de disciplinar a las fuerzas de trabajo. Entonces el mandato de productividad estaba al servicio del progreso, o en su versión liberal, de la riqueza de las naciones. Y lo que tenemos ahora es que no tenemos ni esa dimensión salvífica, divina, digamos, trascendente, de la glorificación de Dios en el ejercicio metódico de un trabajo a la manera del capitalismo moderno clásico, ni tampoco el progreso asociado a el progreso, de movilidad social ascendente o de la riqueza de las naciones, y solo queda el padecimiento. Solo queda. Ahora, el problema sería que no hubiera ni siquiera padecimiento. El tema estaría en leer ese malestar, ese estrés y ese padecimiento como síntoma de una sociedad, un sistema democrático, una forma de producción de la vida asociada al capitalismo que parece no generar lo que promete, no dar lo que promete. Uno lo puede pensar eso en términos de efectividad, en términos de libertad o en términos de igualdad. ¿No? Sí, tal cual. Micaela, cuando hablamos de este esfuerzo personal y de superación, ¿cuál es el umbral de la sociedad actual, moderna, de los que estamos en época productiva, y qué miran los que vienen? ¿Me explico? No. Los chicos que están saliendo de la secundaria, que ven a sus papás haciendo 4 o 5 cosas, que miden el éxito o miden
ciertas cosas de estándares como que lo tienen muy incorporado. ¿Y qué mirada tienen ellos que vienen de atrás? No sé si hay un estudio sociológico hecho en tal sentido, sé que es bastante complicado hacerlo, porque ahí tenés que irte por sectores etarios, socioeconómicos, bueno, hay un montón de cosas más, pero ¿qué mirada tenés de esto, del mundo que se vive y el mundo que se viene en cuanto a esto de ser multitask, de estar al palo, de tener productividad, éxito y pagarlo con salud, básicamente? No, creo que efectivamente la apelación y el imperativo de ser productivo y la glorificación de la productividad por la productividad misma es muy funcional a las lógicas actuales de acumulación y de reproducción de las formas de capital o de la forma de capital en su versión, neoliberal. Algo se transformó desde aquellas sociedades salariales en donde la productividad efectivamente estaba atada a una carrera ascendente en el sentido de un progreso de la nación, pero también de las familias, de las sociedades, que volvía a la sociedad más igualitaria en algún punto, en otro sentido también más democrática, con mayores accesos a bienes materiales o simbólicos. Eso tenía una justificación, para decirlo de algún modo. El problema, creo yo, del mundo contemporáneo y sobre todo de las generaciones más jóvenes, es que esa exigencia de productividad carece de fundamento, y en realidad solo cumple una función ideológica, que es seguir haciendo funcionar la máquina, pero al costo de la salud y el sufrimiento de esos jóvenes que no encuentran ya ni promesa efectiva de progreso, ni salvación trascendente de ningún tipo. Entonces, la ideología opera en este sentido, generando, la multiactividad lo que hace es invisibilizar una condición actual de precarización que es pasmosa, ¿no? Que se ve en estudios sociológicos recientes de una intensificación de las horas de trabajo por la imposibilidad de alcanzar o de llegar a fin de mes o de satisfacer las expectativas de consumo generadas por esta sociedad. Entonces se genera una especie de interpelación a un esfuerzo y a un sacrificio que no encuentra sustento. No sé si me explico. No sé sí, si claramente. ¿El ocio dónde queda? Porque si el tiempo muerto es una pérdida de tiempo, ¿dónde queda el ocio, que también es muy importante para la salud mental? Bueno, mira, ahí yo no puedo dejar de nombrar una frase de otro autor que se llama Teodoro Adorno, que decía: el tedio o el aburrimiento en un sentido negativo es el síntoma de una libertad que no pudo ser realizada. Sé que parece enigmático, pero lo que quiero decir con esto es solo podemos hacer una experiencia del tedio en un sentido culpógeno o en un sentido peyorativo cuando se nos ha sustraído la posibilidad de ser libres, en el sentido de ser autónomos, de elegir, porque tenemos las condiciones simbólicas y materiales para hacerlo. ¿Qué hacer en eso que llamamos tiempo libre, que no sea utilizarlo para la inversión en sí mismo, para ser más rentables en términos competitivos para el mercado, ¿no? Tal cual. Micaela, te quería consultar esto, que me parece que es muy interesante traerlo. Te agradezco infinitamente que me hayas atendido. ¿Redes sociales para que la gente te siga? En realidad redes personales no tengo. Sí pueden seguir al sitio del LEDA, @LEDA, que es el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. Está radicado en la Universidad Nacional de San Martín, y es allí donde subimos algunas de nuestras investigaciones, producciones, reflexiones, etcétera. Ahí está. Micaela, gracias por atenderme. Te mando un cordial saludo. No, gracias a ustedes por escuchar. Por favor, Micaela Cuesta, doctora en Ciencias Sociales, hablando sobre el enfoque de tener una vida súper ajetreada, pagando con estrés y también con salud.